En estos días de atrás he pensado mucho en que a veces no somos conscientes de la lucha espiritual que mantenemos. A veces no somos conscientes de que hay una lucha, hay una batalla. Vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y bueno, pues al cabo del día, gracias a Dios, que uno no es consciente las 24 horas del día de la batalla y de los avatares del diablo contra uno. Si no esto sería realmente un infierno. Pero sí que no debemos de descuidarnos, que no debemos de despistarnos, que no debemos de ignorar que la vida cristiana es una batalla, es una lucha. Y Pablo le dice precisamente a su hijo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y cuando él está ya a punto casi de ser, de morir por causa del Evangelio en Roma, él envía lo que es la última carta, ¿verdad?, a Timoteo. Y le dice acerca de su lucha. Y dice en el verso 7 del capítulo 4 de 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo quisiera en esta mañana hablar acerca de esto, peleando la buena batalla. La vida cristiana es una pelea constante y feroz. Como he dicho en su última carta, antes de morir, que fue escrita a su hijo Timoteo, Pablo escribió esto que hemos leído, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo consideraba el caminar cristiano como una guerra, una batalla, y a él se consideraba a sí mismo como un soldado. Y por eso es que él exhorta a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. La guerra espiritual en la que estamos es la lucha de todos los cristianos frente a los poderes del infierno y a los enemigos de Dios que conspiran contra nuestra firmeza, contra que nosotros estemos firmes en Cristo Jesús. En Efesios, en el capítulo 6, Pablo habla también acerca de la armadura del soldado, ¿verdad? Y hace referencia al origen de esta guerra, de esta batalla. Una batalla que es espiritual, porque nuestros enemigos son espirituales. No podemos, por tanto, echar mano de estrategias humanas, ni tampoco podemos usar armas carnales, no podemos usar pistolas, metralletas, y si esto matara a los enemigos de nuestra alma, a los demonios y a los espíritus que atentan contra nosotros, pues estaríamos todos armados, ¿verdad? Pero no tenemos armas naturales, nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios y que nos han sido dadas por Él, como son la oración, la alabanza, la fe y especialmente la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, Pablo hace entender que el poder que tenemos que tener para vencer al enemigo, para destruir las artimañas o las argucias de Satanás, está en Cristo, no está en nosotros. No es que nosotros somos más poderosos. El diablo es bien poderoso, él tiene poder. Pero nosotros somos poderosos en Cristo Jesús. Tenemos que creer y confesar que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Que Él es un enemigo derrotado. Y que aunque todavía está dando los últimos coletazos, pero su final está bien cerca. Él intenta de amedrentarnos
Intenta de asustarnos, ¿verdad? Como dice Pedro, que orad, velad, ¿verdad? Porque vuestro adversario, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro, como león rugiente, mirando a ver a quién puede devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, Pablo está hablando y está dando la forma en la que el soldado cristiano debe de vestirse, debe de estar vestido. Lo primero que dice es esto: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El llamado a la santidad supone grandes conflictos. Cuando tú determinas y decides tener una vida cristiana conforme a lo que la palabra de Dios dice, conforme a lo que el Espíritu Santo te llama, te declara, desde ese momento tendrás un gran conflicto. Cuando tú no te importa vivir en santidad, sino que vives en el mundo, actúas como gente del mundo, no tienes anhelos y deseos de cambio, no hay un verdadero cambio, deseo de cambiar en tu corazón, no hay un deseo de caminar en santidad, en integridad, en rectitud delante de Dios, en obediencia a la palabra, el enemigo no se preocupa por ti. ¿Para qué? No le eres de ninguna manera le eres un estorbo. De ninguna manera tú le estás resistiendo. Y por eso el llamado a la santidad supone grandes conflictos. Todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han querido realmente vivir vidas santas han tenido grandes luchas. Han tenido grandes tentaciones. Por lo cual debemos de estar dispuestos y preparados para resistir al enemigo. No tenemos que olvidarnos de que estamos en lucha. Mientras vivamos en este lado de la gloria hasta que lleguemos allí, la vida será una batalla sin tregua contra los enemigos de nuestra alma, que son Satanás, el mundo y la carne. El diablo nos tienta. El mundo nos resiste y nuestras pasiones internas combaten en nosotros para arrastrarnos a pecar. Por eso la Biblia caracteriza la vida cristiana como una batalla y describe al diablo como nuestro adversario. Y como digo, días atrás, el Señor me trajo un texto, ¿no? Me llevó a meditar en un texto. Y lo encontramos en el Evangelio de Juan. Vamos a ir ahí por un momento. Y en el capítulo 10. Juan 10, 10. Y es ahí en ese texto que el Señor me ayudaba a meditar y a pensar en ello. Porque cuando uno se descuida, cuando tú descuidas tu vida, pensemos en algo, mira, en algo natural. Cuando un país está en guerra, cuando los soldados están armados y están en el frente, no pueden estar descuidados, no pueden estar despistados. Tienen que estar atentos, tienen que estar alerta, tienen que estar vigilantes. Están preparados con las armas, preparados para cuando el enemigo venga, poder defenderse e incluso poder rechazarlo. Y yo estaba meditando sobre esta palabra, el Señor me la trajo así, tal cual, porque ciertamente hay tentaciones en nuestras vidas, hay momentos difíciles en los que tenemos que resistir al enemigo. Como digo, no todos los días, gracias a Dios, uno está asaltado por la tentación, ni uno es, ni los demonios están contra él todo el día, pero hay momentos. Por eso dice la Biblia, dice, para resistir en el día malo. Gracias a Dios que hay un día malo, que no son los 7 días de la semana. Pero mira lo que dice aquí este texto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Y esto me hizo meditar. ¿Cuál es el plan diabólico de Satanás? ¿Cuál es el plan diabólico del diablo? Es hurtar, robarte la bendición que Dios tiene para tu vida. Robarte lo que Dios te ha dado, la paz, el gozo, robarte la fe. Él intenta de robarte todo lo que hay en ti. Intenta de matar, de destruir todo aquello que Dios ha depositado en nuestros corazones. Ese es su plan. Para eso ha venido, para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Amén. No podemos entender la vida en su totalidad sin tener en cuenta que existe un mundo de maldad invisible a nuestros ojos, pero que son reales. Cuando ponemos las noticias, cuando escuchamos las cosas, nos damos cuenta de la maldad que hay en el ser humano. Pero nos damos cuenta también de que detrás del ser humano hay una mano maléfica, diabólica, que intenta destruir a la humanidad. Incluso a aquellos que no son creyentes. Nunca seremos los hombres y mujeres espirituales que desearíamos ser si no vemos, si no evaluamos y no entendemos la vida como Pablo nos la describe en Efesios 6 del 10 al 20. Como digo muchas veces, y yo creo que muchos creyentes han olvidado que estamos en guerra. Han olvidado que la vida cristiana es una lucha continua, constante. Es una lucha contra fuerzas que se oponen a tu fe, que se oponen a vivir en santidad, que se oponen a cambios espirituales en tu vida. Y este pasaje, como vamos a ver ahora, nos habla de la ferocidad de la lucha. Implica que no todos los días son tan malos. Pero el mensaje es claro, dice en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Existen tres tendencias que hay que digamos generalizadas, ¿no? La primera es asignarle al diablo o darle al diablo demasiado poder y demasiado crédito. A mí personalmente no me gusta hablar ni predicar acerca de estas cosas del diablo, ¿eh? Yo glorifico a Cristo, no a Satanás. Pero tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber que hay un enemigo que viene a destruir tu vida, que quiere robar tu fe, que quiere quitarte tu paz, la paz que Dios te ha dado, que quiere quitarte el gozo y que quiere hacer de ti una persona que no es lo que Dios se ha propuesto que seas. Y hay personas que le asignan al diablo demasiado poder y demasiado crédito. Cualquier cosa que acontece en su vida es el diablo. No, hombre, no. Hay personas que están mirando a ver y ven el diablo detrás de cada columna. No es así. En la vida cristiana hay muchas más cosas, tenemos más enemigos, como hemos dicho antes. El mundo y la carne. Y hemos de entender que el diablo no es omnipotente, no es omnipresente, ni es omnisciente. Y que tampoco todas las tentaciones o maldad que vienen a nuestras vidas son producidas por el diablo. Dice que de nuestra propia concupiscencia somos tentados y seducidos. A veces cuando escucho a algunas parejas o alguna gente, no es que el diablo me... Hombre, deja ya, pobrecito, pobre diablo. Diablo me tentó, pobre diablo. A veces le damos a él tanto crédito que nos olvidamos de que el crédito se lo tenemos que dar a Cristo Jesús. Que el Todopoderoso es Cristo. Que el enemigo está vencido.
Ahora, a él no le gusta tampoco que hablemos de sus cosas, ¿no? De que le descubramos. Pero hay personas que le dan al diablo demasiado poder y demasiado crédito. No, él es un pobre diablo. Está vencido. Cristo lo venció en el Calvario. Le pisó la cabeza, le quitó el poder, le arrebató. La segunda cosa otra tendencia es que algunas personas viven como si sus enemigos fueran de carne y hueso. Por ejemplo, es común llegar a la conclusión de que el enemigo es el gobierno, o que el enemigo es mi jefe, o que el enemigo es mi suegra, o otra persona u otra cosa. ¿Verdad? Sí, hay gente que ve a cualquiera como el enemigo. Pero la palabra de Dios nos insiste Pablo diciendo que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas y contra fuerzas espirituales en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. No es el hermano porque un día te puso mala cara. No es tu suegra porque no te pueda ver, no. No es tu jefe porque te pega 4 gritos el enemigo, no. Ni los vecinos, no. Sin duda alguna, de alguna manera ellos pudieran ser personas que en un momento dado puedan ser usados para provocarte o para pincharte. Yo recuerdo cuando yo estaba llevaba poco tiempo convertido. Y éramos varios creyentes que estábamos trabajando en un hotel de camarero allí en Torremolinos, en Málaga. Y yo nunca había querido trabajar de camarero. Había tenido una experiencia mala en mi familia. Un tío, un hermano de mi madre era alcohólico y causa de estar metido en el tema de camarero y tal, pues se echó al alcohol, ¿no? Y murió muy joven. Y yo tenía como un poco de animaversión a ser camarero. Lo último que yo quería haber sido era camarero, pero Dios me metió allí. Estuve un año en un hotel. Y éramos 5 o 6 creyentes trabajando en ese hotel, gracias a Dios. Muchas veces nos juntábamos, orábamos en el descanso. Pero alguna vez, voy a confesarlo, alguna vez la carne se sale. Y cuando alguien quería a lo mejor abusar de mí, algunos de mis compañeros que no eran creyentes, yo decía, pero oye, tú no sé qué, y me decían, anda, mira al cristiano. Claro. Y encima te decían, pero ¿la Biblia no dice que si te dan en una mejilla que pongas también la otra? ¿Y tú qué ibas a hacer? Tienes que agachar la cabeza y decir, Señor, perdóname. Intento de ser testimonio, tengo que ser testimonio. Por eso a veces también algunas personas te van a provocar. Y claro, hermanos sí, primos no. Pero hay que hacerlo con sabiduría. ¿Sabes? Hay que hacerlo con sabiduría para no perder tu testimonio. Pero a veces es cierto que hay personas que los demás, sus vecinos, sus familiares, son los enemigos. Sí que es verdad. Pero detrás de todo ello está el propio Satanás. Recuerda cuando Jesús iba a ir a la cruz. Y con él estaba uno de sus mejores amigos. Un hombre que ya llevaba más de 3 años con él caminando. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, mirad, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y padezca mucho de los fariseos, de los sacerdotes y tal, y sea crucificado. ¿Y qué le dice Pedro cuando se va un poquito más allá con él? Señor, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dice Jesús mirando a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que estaba mirando Jesús? A Pedro que estaba allí. Pero ¿a quién estaba viendo detrás de Pedro influenciando?
a Pedro para que tuviera ese mensaje y tuviera esas palabras que lo que le hacían era, de alguna manera, hacerle sentir autocompasión a Jesús. Y él ve al verdadero enemigo. No era Pedro Satanás. Así que no podemos ver al jefe como Satanás. No podemos ver a ningún hombre como Satanás. Tenemos que ver que detrás de él hay una influencia diabólica que lo que intenta es de destruirte, desanimarte o crear en ti confusión. Pero no son nuestros enemigos ni de carne ni de sangre. Son espirituales. Amén. Y la tercera tendencia es aquellos que descartan por completo la lucha, la batalla, la guerra espiritual y la relegan a la condición de un cuento de hadas. No, es que el diablo no existe. No, no hay lucha espiritual. No, esto ya no. Hay una batalla, hay una lucha, diariamente. Tu vida está en juego, tu fe está en juego. Y el enemigo quiere derribarte. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser conscientes, tenemos que estar sabiendo cuáles son las artimañas. Dice, no ignoréis sus maquinaciones. No ignoréis sus artimañas. Amén. La Biblia afirma que existen dos adversarios más, como hemos dicho antes. La carne y el mundo. De los tres, en la palabra de Dios primordialmente se centra más en la batalla en la carne. No es tanto contra el diablo, no es tanto contra el mundo, sino contra la carne, el corazón humano y su vulnerabilidad hacia pecar. Por eso Pablo vincula el mundo con el diablo también. Jesús mismo dijo el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero especialmente la Biblia nos habla de la necesidad de morir a la carne, a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Si el cristiano dejase de amar al mundo y amase más a Dios, si el cristiano crucificase su carne en vez de darle tanto vuelo, el diablo no encontraría terreno fértil para sus maquinaciones y tentaciones. Al final somos nosotros quien le estamos dando a él la manera en la que puede debilitarnos. ¿Por qué? Porque amamos el mundo. Porque el mundo se ha metido en los corazones de los creyentes. ¿Por qué? Porque la carne nos agrada y no la hemos crucificado. El creyente representa una gran amenaza para el reino de las tinieblas, hermano. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y por eso vamos a ver en un momento de pasada lo que dice Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría humana, no es en nuestro conocimiento, es en el poder de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Dios nos ha dejado una armadura. Como soldado que somos, tenemos que ir vestidos, tenemos que llevar las vestiduras de guerra. La iglesia no está en tiempo de paz, está en tiempo de guerra. Dice, vestíos toda la armadura de Dios, toda, no parte, toda, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos que el enemigo está acechando. Como hemos dicho antes, que dice Pedro, velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro mirando a ver, como león rugiente mirando a ver a quién devorar. Y sabes, él no va a devorar a aquel que está fuerte en el Señor. Él va a devorar al que está débil.
Él va a devorar al que su fe ha decaído, aquel que lleva tiempo sin orar, como esta mañana escuchábamos, aquel que lleva tiempo sin abrir la palabra, aquel que no se preocupa de las cosas de Dios, sino de las cosas de este mundo. A ese es al que tiene la opción de devorar, porque está débil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Aquí nos da contra quién tenemos la lucha. No es contra el vecino, no es contra la suegra, no es contra el jefe, no es contra las personas, aunque el enemigo las use para debilitarnos, confundirnos, sacar lo malo que hay en nosotros, pero no es contra ellos, sino contra principados. Aquí nos da unas categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son contra quien tenemos lucha. Son huestes espirituales de maldad. Son los ángeles caídos. Son aquellos que están del lado de Satanás y en contra de Dios. Pero tenemos que pensar que más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y que en Cristo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Entonces, aunque sé que tengo lucha, yo tengo algo que Dios me ha dado. Me ha dado el Espíritu Santo para que me capacite. Me ha dado el Espíritu Santo para que pueda oponerme al enemigo. Y no solo oponerme, sino vencerlo en el nombre de Jesús. No porque el nombre de Jesús, porque a veces hay cristianos que utilizan el nombre de Jesús como si fuera un fetiche. Y recuerda aquellos jóvenes que nos habla Hechos de los Apóstoles, que estaban intentando de hacer un exorcismo con un endemoniado, y les dijeron: en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo. Y el endemoniado se les volvió a aquel grupo de jóvenes y le dijo: a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? Y les dio una paliza que los mandó para casa desnudos y golpeados. Y a veces los creyentes pensamos que el nombre de Jesús es algo fetichista. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque no. Cuando decimos en el nombre de Jesús, tenemos que creer que en el nombre de Jesús, detrás del nombre, hay un poder. Dios dice a través de Pablo que Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo o en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no por decir el nombre, sino cuando nosotros vivimos una vida de santidad, cuando vivimos una vida consagrada, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando venimos y usamos el nombre de Jesús, como Pedro cuando le dijo a aquel cojo de la puerta de la hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó y anduvo. ¿Por qué? La vida de Pedro, la plenitud del Espíritu Santo en Pedro, todo lo que Pedro tenía de Dios, le capacitaba para que en el nombre de Jesús el poder fuera efectivo. Pero no se trata de decir en el nombre de Jesús. Se trata de reconocer el señorío de Cristo. Se trata de reconocer la obra de la cruz. Se trata de reconocer quién es Jesús y vivir una vida que le agrade a Él. Yo recuerdo cuando, en tantas ocasiones que Dios me ha usado para liberación, y he visto casos muy fuertes. Y estando en una de ellas, recuerdo cómo había una persona allí, uno de los que estaban allí con nosotros. Y cuando estábamos orando para que liberara a esta persona, aquel se volvió para este hombre y le dijo: ¿Tú me vas a echar a mí fuera? Si tú iba a empezar a hablar
de sus pecados. Y aquel hombre se salió, se fue de la habitación. Hermano, nuestras vidas tienen que estar íntegras, santas, limpias delante de Dios. Porque el enemigo sabe, conoce, él sabe, porque hemos estado tiempo en su territorio, ¿sabe? Nos conoce bien. Sabe cuál es nuestra debilidad. Y tenemos que fortalecer nuestra debilidad. Que no nos acuse, porque él es un acusador, él viene para acusar, pero que no nos acuse. Para enfrentarnos al diablo, tenemos que enfrentarnos en la santidad de Dios. Roberto McCheyne, Murray McCheyne, era un hombre muy joven, murió con 29 años, pero era escocés, pero marcó a su generación, fíjate, y hasta el día de hoy sus escritos perduran. Y él dijo, de acuerdo a tu santidad, así será tu éxito. Un hombre santo es una arma poderosa en las manos de Dios. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para resistir en el día malo, no para huir, no para salir corriendo, sino para resistir. Del enemigo no tenemos que huir, tenemos que resistirle. De lo que tenemos que huir es de las tentaciones. De las tentaciones sal corriendo. Como te quedes en la habitación, mira a José. José lo vio muy claro, ¿verdad? La mujer de Potifar le dijo, ven y duerme conmigo, que aquí no hay nadie y tal. Y José dijo, sí, pero hay uno que me ve, ¿sabes? Hay uno que me ve. Y ella quiso todavía y la agarró por la ropa y allí se quedó la ropa, pero él salió corriendo. Le costó la cárcel, le costó muchas cosas, pero... Hermano, hay personas que resisten la tentación y huyen del diablo. Al diablo no se le huye, se le enfrenta. Y a la tentación no se le resiste, se huye, se sale corriendo. ¿Amén o no? Amén. Que como estáis todos tan callados, digo, aquí el único tentado soy yo. Estad pues firmes, dice, ¿ves? Firmes, ahí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios, la verdad, lo que es Cristo, la verdad, lo que el Señor realmente ha hecho por ti. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es tu justicia? Cristo es nuestra justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, proclamando el Evangelio, confesando la palabra de Dios, dando gloria a Jesús. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es necesaria esa fe. Es necesario ese escudo porque vienen muchos dardos de fuego, ¿verdad? Que vienen a tu mente. ¿Sabes que alguien dijo que la batalla se centra mayormente en nuestra mente? Es un buen campo de batalla. Y tomad el yelmo de la salvación para que esos pensamientos, ¿verdad?, del enemigo no te dañen. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios, importante, hermano. Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, ¿qué usó Jesús? La palabra. Escrito está. Escrito está. Amén. Así que pelea la buena batalla. Pelea la batalla de la fe. No te dejes asustar por el enemigo. No te rindas ante todas aquellas cosas que él te pone para que puedas de alguna manera caer en esa tentación. No permitas que el mundo que es tan atractivo, te seduzca de tal manera que te aleje de Dios. No permitas que tu carne, que está ahí, ¿verdad? Porque Pablo mismo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Nuestra carne está ahí, ¿verdad? Intentando siempre debilitarnos, intentando siempre de que caigamos en pecado. Crucifica tus pasiones con tus carne y con todas aquellas cosas, ¿verdad? Que intentan debilitarte y hacer de ti
un cristiano caído, derrotado, sin poder y sin fuerza. Amén.